A grabar entonces. eh, Acá en este momento vamos a comenzar a compartir, vamos a meditar juntos, ¿no? Acá no hay mensaje preparado, no hay nada justamente por esta emergencia, que bueno, que Pedro se tuvo que retirar. Quizás él venga y bueno, si llega, arranca con lo que tenía preparado y si no, vamos a meditar en algo que surgió recién y que estábamos charlando en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 6, versículo 30, relato súper conocido, pero que tiene algunos detalles muy jugosos, un montón de detalles jugosos, pero de los cuales vamos a ver si simplemente ponemos el foco en tres de ellos, ¿no? Eh, Marcos 6:30 dice: entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansen un poco, porque eran muchos los que iban y venían de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Pero muchos los vieron ir y los reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades. Y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Respondiendo él les dijo: dadles vosotros de comer. Ellos le dijeron: que vayamos y compremos pan para 200 denarios y le demos de comer. Parecía una locura. Él les dijo: ¿cuántos panes tienen? Vayan y vean. Y al saberlo dijeron: 5 panes, sí, 5 panes y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde, y se recostaron por grupos, de 100 en 100, de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes, y dio a sus discípulos para que les pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos, y comieron todos y se saciaron, y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y de lo que sobró de los peces. Y los que comieron eran 5.000 hombres, 5.000 varones sería, quiere decir que la cantidad de gente sería mucho mayor, no contaba mujeres y no contaba niños. Podríamos hablar tranquilamente de 12.000 personas, puede ser un poco más, un poco menos, pero la verdad que era una multitud enorme, y el milagro que hizo Jesús fue portentoso. Ahora bien, eh, arrancaba el relato, ¿no? Y decía que, bueno, habían estado trabajando mucho los discípulos, habían hecho una misión en distintos lugares, habían predicado el Evangelio, había muchas personas eh, que habían entendido el mensaje, había un ministerio que habían desarrollado también para salvar a personas y sanar enfermedades, e incluso también liberar a personas de espíritus inmundos. El trabajo había sido muy intenso. También cuando se acercaron a Jesús, también el trabajo era muy intenso. Eh, había momentos en cuando las multitudes empezaron a seguir a Jesús y empezaron a hacerse verdaderamente grandes, que los discípulos no daban abasto. Entre todas las cosas que había que hacer y que les decían y los llamaban, iban y venían y no paraban. eh, entonces Jesús le tiene que decir, versículo 31: vengan ustedes aparte a un lugar desierto y descansen un poco. Eh, Acá hay un detalle que es interesante. Jesús vela por la vida de todos nosotros. Vela también por nuestra salud. Y vela también por nuestro descanso. A veces es necesario tomar tiempos de descanso. Jesús fue intencional para eso. No es algo que surgió del momento, ya que, bueno, no había nada que hacer, entonces, bueno, nos tiramos una siestita para matar el tiempo. No. La intensidad del trabajo, y puede ocurrir también en el ámbito de las iglesias, la intensidad del ministerio muchas veces es agotadora y quizás acompañada de situaciones que uno tiene que vivir en la vida, en la familia, en el hogar, en que hay que, no sé,
hay que hacer cosas en la casa, hay que arreglar el auto, hay que salir corriendo para un lado, para otro, ir, venir, trabajar, el ministerio, y llega un momento que a veces uno empieza a sentir como que le explota la cabeza, ¿no? Porque es difícil afrontar todas y cada una de las presiones del día a día. Y que uno dice una cosa y otro dice otra, y tenés que ir a ver a fulano, a mengano, a hablar con sultano, y hacerlo, y hacer aquello. Entonces yo le digo, vengan ustedes aparte, vengan a un lugar cierto, descansen un poco. Hay que descansar a veces, hay que descansar. No tenemos que tomar el tiempo de descanso. No es un pecado, al contrario. Eso a veces es una necesidad. Naturalmente que no es lo que quiere el Señor que estemos todo el día durmiendo echados panza arriba. No, no pasa por ahí. Eh, Justamente el Señor quiere que seamos personas activas y cuando uno examina la historia, las historias bíblicas, por ejemplo, va a ver que todos los llamados muy particulares y muy personales que el Señor hizo sobre la vida de personas siempre las encontraba haciendo algo. No eran personas que estaban justamente echadas panza arriba. La carta a los tesalonicenses es una carta donde la iglesia de Tesalónica, la verdad que era una iglesia dentro de las que se ven en el Nuevo Testamento, de las mejorcitas que había. Porque había gente que trabajaba, que tenía mucho amor, mucho cariño, pero había algunos pocos que eran vagos. Y estaban ahí. Y él tiene que, y Pablo a los tesalonicenses tiene que decir, "Bueno, muchachos, amonesten a los ociosos también, ¿no? Y a la segunda carta tiene que decir, bueno, el que no quiere trabajar, que no coma tampoco. Pero, o sea, Dios exalta justamente el valor del trabajo, exalta el valor del esfuerzo, pero también en determinados momentos pone en un lugar importante de la vida el descanso. El decir, bueno, vamos a parar un poco la pelota, hay que aflojar a veces. Eh, a mí me gusta este ejemplo siempre mencionar el del apóstol Pablo, ¿no? Y como alguien alguna vez dijo, qué bueno que Pablo dijo al final de su vida, he acabado la carrera. Y no ha tenido que decir, la carrera acabó conmigo. Porque a veces pasa, que a veces tenemos esa situación que la carrera acaba con nosotros, ¿no? Que nos agarra, eso los americanos hay algo que llaman el burnout, que es el burnout que llaman los americanos, es como que la cabeza se te explotó y te quemó, tenés la cabeza quemada. Eso es un poco cuando uno está muy pasado de vueltas con muchas cosas, ¿no? Y justamente, bueno, vengan, vamos a un lugar desierto, vamos a descansar un poquito porque la verdad eh, es que el esfuerzo ha sido mucho y los obreros necesitan cuidar por sobre todas las cosas de su salud. Eh, y es una exhortación, un ánimo que damos normalmente siempre que todos los hermanos puedan también tener su tiempo para descansar, para quizás aflojar, bajar un cambio y bueno, evitar que se nos queme la cabeza, ¿no? Porque a veces eso sucede. Si avanzamos en el relato, nos vamos a ver que fueron en una barca, buscaron ese lugar desierto, pero claro, hubo un problema. Muchos los vieron ir. Está bien, alcanza con lo que. Eh, Muchos los vieron ir a Jesús, a los discípulos. Entonces dieron una vuelta y lo siguieron y, eh, y llegaron del otro lado antes que ellos y se juntaron con Jesús. Eh, y claro, salió Jesús y vio una gran multitud y dice el texto que, dice el versículo 34, que vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor. Entonces, ahí encontramos la compasión de Jesús, la misericordia, el amor entrañable. Usted sabe que la expresión compasión tiene que ver con algo que pasa en las entrañas, ¿no? Porque Jesús sale de la barca, ve una multitud grande y las vio como ovejas que no tenían pastor y dice que tuvo compasión. La expresión habla de justamente algo que sucede en las entrañas, en la panza. ¿Vieron cuando se nos hace un nudo en la panza por algo? Bueno, algo así. Eh, Y es como que se le hizo un nudo en la panza al ver a las multitudes que estaban como ovejas que no tenían pastor, que eran personas que estaban en angustia, en dolor, que necesitaban ser transformadas desde el punto de vista espiritual ante todo, ¿no?
porque la necesidad principal que tenían era espiritual. La necesidad principal que tienen las personas es espiritual. Es que están muertos en sus delitos y pecados, es el apóstol Pablo, que van de cabeza al infierno las personas que no son del Señor. Y qué bueno que también nosotros veamos lo que Jesús ve y sintamos lo que Jesús siente. No vamos a poder sentir lo que Jesús siente si no miramos lo que Jesús mira. Nosotros lo ponemos hay un refrán latino muy sencillo que dice ojos que no ven, corazón que no siente, ¿no? Y que efectivamente a veces pasa. Y, y Jesús tuvo compasión de ellos. Y dice que al tener compasión, ahí mismo el versículo 34, el final del versículo 34 dice, comenzó a enseñarle muchas cosas. La principal necesidad que hay a las personas es espiritual. Y las personas necesitan saber que Cristo murió por ellas. Necesitan saber que cada persona necesita saber que es un pecador o que es una pecadora. Y el pecado es algo que no se puede solucionar por medios humanos. Que la paga del pecado es muerte. Pero también tienen que saber que el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que el regalo de Dios es que Cristo haya muerto la cruz por nosotros. Que Cristo haya pagado el precio de nuestro pecado. Que haya pagado el castigo de nuestro pecado, que haya vencido la muerte, que haya vencido el pecado, que haya vencido al diablo y que nos haya dado nueva vida. Esa es la principal necesidad que tienen las personas, la principal que deben escuchar y necesitan recibir. Y seguramente que también no va a ser solamente eso lo que van a recibir, porque el Evangelio es mucho más que el mensaje de salvación. Empieza por el mensaje de salvación, pero es mucho más que ello. Ustedes ven ahí que dice, el final dice que comenzó a enseñar muchas cosas Jesús a las personas que estaban ahí, y fue mucho tiempo el que estuvo enseñando, y dice que cuando ya la hora se hizo muy avanzada, y ahí nos agarra la excusa a los predicadores, ¿no? Bueno, vieron que la hora se hizo avanzada, así que si Jesús habló mucho, yo también puedo hablar mucho y lo puedo dejar durmiendo hasta las 3 de la mañana tranquilo. Eh, y bueno, y es la venganza a veces de los predicadores porque nos sacan el cuero porque somos largueros. Bueno, bromas al mar. La realidad es que estuvo enseñando muchas cosas y la hora se hizo avanzada. Y entonces los discípulos decían, bueno, ya está, que cada uno marche. Estaban lejos de sus casas, bueno, que vayan a la ciudad, que vayan por acá, que vayan a conseguir algo para comer, que vayan a una aldea vecina a comprar algo, o por los campos. No sé, bueno, que se las arreglen, qué sé yo. Si ellos vinieron, que se coroben. Al fin y al cabo, eh, si vinieron hasta acá, bueno, lo hubieran pensado antes, si no tenían para comer. Bueno, la sorpresa de Jesús, ustedes ahí vieron cuál fue, ¿no? Denle ustedes de comer. Ellos, claro, sacaron la cuenta, por ejemplo, en los relatos paralelos de Mateo y de Lucas, dice que fue Felipe puntualmente, uno de los discípulos, el que hizo la cuenta, que no alcanzaba 200 denarios, es decir, el jornal eh, de un obrero durante un día, 200 jornales, prácticamente un año de trabajo de una persona no alcanzaba para darle comer a tantas personas. Era la cuenta que habían hecho. Y ahí, bueno, viene el milagro, ¿no? La entrega del chico este que tenía acá, tampoco se habla acá, pero ustedes saben que sí lo menciona Mateo, lo menciona Lucas. Eh, Ese chico que entrega los 5 panes, los 2 peces. Y, y acá hay dos cuestiones que son importantes, ¿no? Y una es, el Señor tuvo compasión de ellos y atendió la necesidad espiritual, que es la primera necesidad que supo. Pero la compasión no alcanzó solamente la necesidad espiritual, sino también alcanzó la necesidad material que había. Eh, y a veces también tenemos que atender necesidades materiales que hay a nuestro alrededor. Carencias, angustia, eh, personas que tienen hambre. Ustedes saben que cuando una persona tiene hambre, la cabeza no le funciona. Y cuando hay un hambre verdaderamente extremo. Y cuando la cabeza no funciona, a veces ni siquiera el mensaje les puede llegar, porque la cabeza no funciona.
y queremos predicarle el Evangelio a alguien que necesita resolver algo primero, por lo menos para tenerlo, eh, la mente medianamente enfocada a fin de que pueda recibir el mensaje. Y bueno, a veces surge, ¿no? Esa necesidad. El Señor tuvo compasión en la necesidad espiritual, que es la principal, pero en la necesidad material también. El Señor tiene compasión de todos. Eh, y Pablo escribiendo a los Gálatas dice, bueno, nosotros tenemos que ayudar a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Si son de la fe, mejor, pero si no son de la fe, también. ¿A cuántos ayudó Jesús que no creyeron en él? ¿Se acuerdan del caso de los 10 leprosos? Bueno, él sana de una enfermedad incurable a 10 personas, uno solo lo viene a agradecer. No, y no lo iba a saber de antemano Jesús. Igualmente le ayuda a todos. Ayudemos, hagamos el bien a todos en la medida que podamos y mayormente a los de la familia de la fe, decía, decía el apóstol Pablo, ¿no? Tenemos a veces esa compulsión de decir, bueno, no, bueno, que venga a la iglesia y después, cuando lo tenemos acá y lo tenemos ya, que tuvo 10 reuniones de asistencia perfecta, ahí sí le vamos a ayudar en la necesidad material. No, ayudemos a todos. Obviamente, si son de la fe mejor. Eh, lo principal es sobrellevar los unos a la carga de los otros, ¿no? Pero cuando no son de la fe también hay necesidad y el Señor Jesús está deseoso también de que atendamos no solo la necesidad espiritual, que es la principal, sino también la necesidad material. Lo último, déjame decirte, eh, es lo siguiente. ¿Cuántos panes tienen? Bueno, 5. ¿Cuántos peces? 2 peces. Bueno, eh, se fueron, Jesús hace recostar a cada uno, bueno, en grupos de 100 en 100, 50 en 50. Bueno, se acomodan ahí todos un poco y dice el versículo 41, dice, entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, repartió los 2 peces entre todos y comieron todos y se saciaron. Y recogieron de los pedazos 2 cestas llenas y de lo que sobró de los peces. La clave que estuvo ahí es que en un momento el Señor Jesús dice que tomó los 5 panes, los 2 peces, levantó los ojos al cielo y los bendijo. Cuando está la bendición del Señor, la provisión alcanza. Cuando Él bendice, la provisión nunca falta. Cuando no está la bendición del Señor, vas a poner 200 denarios, vas a poner una fortuna y no te va a alcanzar. Una fortuna no iba a alcanzar para la necesidad que había. Una cantidad de dinero muy grande no iba a alcanzar. Sin la bendición del Señor, mucho dinero no sirve, no alcanza. Con la bendición del Señor, lo poquito que se pone en la mano de Él es multiplicado y el Señor obra. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Nos damos cuenta de la diferencia que hay cuando el Señor está presente y cuando no. Mucho esfuerzo, mucho tiempo, mucha transpiración, mucha angustia, mucho dinero puede ser también, no van a alcanzar si la bendición del Señor no está presente. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que edifican, ¿no? Dice el Salmo 127. Así que creo que el Señor nos anima en primer lugar, a ser intencionales a la hora de tomar descanso, obviamente sin ser vagos, pero sí eh, ser capaces de también de cuidar de la salud, de cuidar del templo del Espíritu Santo que el Señor nos ha dado, el ver lo que Jesús vio, el tener compasión de las personas, el que esa compasión implique atender primero una necesidad espiritual, en segundo lugar una necesidad material y en tercer lugar, o en cuarto, déjame decir, que podamos realmente siempre contar con la bendición del Señor, que la bendición del Señor puede estar con nosotros presente. Sin ella, una fortuna no alcanza. Con ella, lo poquito que podemos entregar, el Señor lo multiplica. Amén. Oramos. Te damos gracias, Señor, por este
tiempo que hemos podido pasar, por este momento, porque, Señor, en medio de las circunstancias y de las dificultades que podamos llegar a tener, eh, tu palabra siempre nos habla, siempre eh, tocas nuestro corazón. Y, Señor, nos queremos poner en tus manos, Señor, para que hagas, Señor, lo mejor en cada uno de nosotros. Gracias por lo que nos has enseñado, porque podemos aprender de vos, que sos manso y humilde de corazón, y aprender de tu ejemplo y de tu cuidado. Señor, queremos poner en tus manos todas las cosas, todas las necesidades de tu pueblo, todas las cuestiones que pueda haber de, de angustias, de temores, de miedos, de necesidades, con las personas que no son tuyas, pero que igualmente piden oración para que toque sus corazones. Señor, queremos poner todo en tus benditas manos. Señor, te damos gracias una vez más. Y nos ponemos, Señor, en tus benditas manos. Señor, te agradecemos por todo una vez más. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Gracias a todos y Dios mediante nos estamos encontrando el domingo. El domingo las reuniones son de mañana, a las 10 de la mañana la cena del Señor, a las 11 la segunda reunión.